explosión en Mónaco. ¿Qué se sabe realmente y qué sigue siendo una teoría? A finales de junio de 1926, según diferentes informes, el 29 o el 30 de junio, un artefacto explosivo detonó en la entrada de un edificio residencial en Mónaco. El objetivo era Vadim Ermolaev, un empresario originario de Ucrania que, según los periódicos y las fuentes, hizo su fortuna con el grupo Alev, dedicado a bienes raíces comerciales, manufactura y el sector agrícola. Aproximadamente 10 años antes de los hechos, él renunció a la ciudadanía ucraniana y en 1923 fue sancionado por Ucrania bajo el argumento de vínculos con Rusia. Como resultado de la explosión, Ermolaev resultó herido y también resultaron afectadas las mujeres y un niño que lo acompañaban. Hasta ese momento no se había informado quiénes eran. No sabemos si se trataba de su esposa y su hijo. Además, el estado de uno de los heridos, no sabemos de quién, se describía como potencialmente mortal. Tal vez, en ese momento, cuando sale el abogado, este video ya se ha dado a conocer, pero al menos en el momento en que yo estaba recopilando el material, aún no se había dado a conocer. En Ucrania circulan persistentemente rumores de que Yermolayev dirigía una empresa dedicada a la importación y distribución de drogas duras en el país. Él fue director de varios centros de llamadas, a través de los cuales se realizaba la distribución. Y Yermolayev organizó la logística, la entrega, la seguridad, así como los contactos con círculos gubernamentales para proteger sus actividades. Él tenía constantes conflictos con una organización competidora que se dedicaba a la producción de drogas en el territorio de Ucrania y operaba bajo la marca Kimprom. Ellos también tenían centros de llamadas que distribuían, además de exportar drogas a otros países, a través de Polonia o por otros canales. Eso es lo que, como se dice, está circulando. La conexión con el líder, con la dirección del país, con las fuerzas de seguridad y especialmente con la Policía Nacional, la manejaba entonces Ali Ryzantsev. Por ejemplo, entonces Maxim Sergeyevich Tsukaridze, entiendo que él es general de policía de Ucrania de segundo rango y jefe de la principal dirección de investigaciones. Él es doctor en ciencias jurídicas, jurista distinguido de Ucrania, profesor. Supuestamente recibía de la narcomafia relojes muy caros, un Rolex de oro, un Patek Philippe de oro, un Frank Muller de oro. El valor total solo de estos 3 relojes es de $1 millón. No digo que esto sea verdad. Les cuento que esto es lo que circula persistentemente entre las organizaciones de seguridad israelíes y ucranianas. En cuanto a los israelíes, no creo que ellos se dediquen a eso. Según esa misma versión, Oleksandr Madlitsky le entregó a Yevgeny Ryut $200,000. Entonces Yevgeny es empleado de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, la GUR. Yevgeny se dedicaba en la GUR a operaciones especiales detrás de las líneas enemigas. En su momento trabajó de cerca con Budanov. Fíjense, Yevgeny. Yevgeny trajo a Vitaly Shikovich, ex empleado del SBU, que también trabaja en la Policía Nacional. También fue traído un tal Ivanov. Aún no se sabe el nombre. Ese Ivanov es, al parecer, el que tenía un garaje que parecía una cámara de tortura. Y parece que ese Ivanov también fue empleado del SBU. Saqué la información de un montón de publicaciones, periódicos y otros, de Mónaco, de Inglaterra, de donde sea. Y ahí, aunque hay mucho material diferente y se dedica mucho tiempo a este caso, todo eso es completamente incomprensible. Es decir, en otras palabras, realmente no hay información clara así. La tríada encontró a esta Anastasia Berezovskaya, a quien, como dicen ahora, ellos enseñaron a preparar y colocar dispositivos explosivos. Y transfirieron $7,000 antes del atentado. Tal vez fueron 7,000 euros, puedo estar equivocado. Sí, fueron 7,000 y después del acto transfirieron otros $5,000 o euros. Y de alguna manera este trío la llevó después, tras el intento, al territorio de Ucrania. Esto, a pesar de que había un pedido de Interpol en su contra. Lo que no está claro aquí es cómo Anastasia, recién entrenada, pudo hacer un artefacto explosivo tan profesional, pero de eso también hablaremos. Lo decimos porque aquí también hay algo sospechoso. Luego parece que Berezovskaya fue llevada a Ucrania a través de Polonia, donde la inteligencia ucraniana cruza y pasa a cualquiera por la frontera sin problema. Todo esto naturalmente no son hechos comprobados, sino simplemente historias que, como leyendas, circulan por Ucrania. Ella regresó a Ucrania el 1 de julio y el día 3 la mataron.
En el departamento de Ivanov encontraron una sala de torturas, como ya mencioné, donde al parecer la torturaron. De nuevo, un par de medios nos dijeron que la torturaron, pero no se dice nada al respecto. ¿Cómo lo saben? Bueno, ¿para qué podrían haberla torturado? Lo único que veo es que fue para obtener información sobre a quién más pudo haberle contado lo que planeaba hacer o ya hizo, y no compartió con alguien, y quién en realidad la contrató. Luego, el día 3, la llevaron al bosque y la mataron de un disparo en la nuca. Y luego le dispararon 3 veces más, en total 4 veces en la nuca, probablemente para asegurarse de que realmente estaba muerta. Pido disculpas por la risa nerviosa. No sé por qué tuvieron que hacer 4 disparos. Bueno, pues como que se supone que son profesionales, ¿no? Es justo aquí donde vale la pena detenerse, porque la pregunta que usted hace, según los informes oficiales, la investigación tiene casi toda la cadena en sus manos. A la supuesta fabricante e instaladora de la bomba, bueno, aunque sea de manera póstuma, a 2 personas, o sea, la conocen, saben quién es. Sí, a 2 personas detenidas por su asesinato, las huellas financieras de las transferencias entre ellos, el lugar de entierro, las armas. Se puede encontrar su correspondencia, se puede encontrar su perfil en redes sociales, lo que sea. Para los estándares de la mayoría de los casos penales, esto es muchísimo. Y aún así, a la pregunta de quién, en realidad, ordenó el atentado, la investigación de Mónaco y la parte ucraniana responden: no lo sé. Lógicamente aquí hay una bifurcación, y ambas opciones, por decirlo suavemente, son incómodas. O el autor intelectual realmente es desconocido, y los 2 detenidos dan testimonios contradictorios, se echan la culpa el uno al otro y mienten todo el tiempo. Entonces es cuestión de tiempo. O si tienen alguna idea, pero por alguna razón, ya sea política o diplomática, todavía no se hace público. Ninguna de las 2 cosas por sí sola prueba una versión conspirativa concreta. Pero tampoco se puede ignorar la pregunta de cómo es posible que no conozcan al autor intelectual teniendo a los ejecutores. Sigue siendo una pregunta abierta, y esto, de nuevo, es uno de los aspectos más sorprendentes, digamos, uno de los aspectos más sorprendentes de este caso. A esto se suma otra rareza que probablemente hayan notado. Parte de los involucrados y parte de las conexiones están en los mensajes públicos, no se detallan. A alguien lo describen como un hombre de 49 años y el nombre no se revela hasta el anuncio oficial. Esto puede explicarse estrictamente por el proceso secreto de la investigación, protección de testigos, o tal vez no. No hay razón para afirmar que necesariamente hay una intención detrás del silencio. Pero registrar el propio silencio como un hecho es posible y necesario. Después de eso, empieza el terreno de las conjeturas. Lo importante no es qué versión es más bonita, sino quién está detrás de cada una y en qué se basan. Por ejemplo, la prensa occidental son muy reservados, pero cuando escriben sobre Trump no se contienen. CNN, PBS, NBC lo registran. Entonces, Yermolayev es un empresario que renunció a la ciudadanía ucraniana y está bajo sanciones. El dispositivo es profesional, entonces probablemente fue un grupo. La ejecutora fue encontrada muerta. En la casa de uno de los detenidos hay un sótano que parece de tortura. Entre los implicados hubo transferencias de dinero. No hay ninguna conclusión sobre el autor intelectual. Y ni una palabra sobre drogas. La versión oficial ucraniana también es curiosa. Esto es totalmente una iniciativa propia. No tiene ninguna relación con las agencias de seguridad de Ucrania. ¡Hurra! De las declaraciones del empleado detenido de la inteligencia militar ucraniana, se desprende que actuó solo, absolutamente solo. No hubo ninguna autorización de la dirección. Él mismo lo ideó, él mismo lo hizo, él mismo contrató a la gente. Él solo, todo él solo. En este contexto, el asesinato de Berezovskaya no es una operación especial del Estado, sino una iniciativa de individuos particulares, involucrados, entre otras cosas, en transferencias de dinero. Bueno, a ella, de alguien. ¿De dónde vinieron los 200,000? Es una versión débil, el punto débil de la versión es obvio. Si creemos en esto, resulta que un oficial de inteligencia en activo actuó solo. ¿Organizó la eliminación de una persona buscada internacionalmente? Pero eso no responde a la pregunta sobre quién ordenó la explosión. Él mismo la eliminó por su propia voluntad, así nada más, y nadie se lo pidió. Nadie le envió $200,000. ¿De dónde vinieron esos $200,000? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, todo se está desmoronando. También está la línea rusa y prorrusa. Eso lo hicieron los servicios secretos de Zelensky. O sea, la versión es dura, definitiva. Ellos lo saben todo con certeza.
Víctor Medvedchuk, él es un político opositor ucraniano y prorruso, afirma directamente que detrás del ataque están los servicios subordinados a Zelensky. Y a Yermolayev supuestamente lo eliminaron porque iba a revelar esquemas de corrupción. Yermolayev iba a revelar esquemas de corrupción. A Berezovskaya, según las palabras de este mismo Medvedchuk, la eliminaron sus cómplices. Justo después de su regreso. Bueno, eso como que ya todos lo saben. El criminalista Mikhail Ignatov, en un comentario para Argumentos y Hechos, llama a la versión de la implicación de los servicios secretos ucranianos la más probable. Según la literatura clásica, eliminar al ejecutor para que no hable. Se menciona por separado en varias transmisiones la declaración del ex asesor del fiscal general de Ucrania, Andrei Tereshenko, de que la autorización la dio personalmente Zelensky. Esa es la afirmación de una sola fuente que no está confirmada públicamente de ninguna manera. Así es como debe tomarse. Mi boca, digo con ella lo que quiero. Toda esta línea tiene algo en común. Saca la conclusión sobre el autor intelectual a partir de la eliminación de la ejecutora. Es una suposición fuerte, claro, pero no es una prueba, señores. No es una prueba. Ahora hay también, por supuesto, una versión criminal y de negocios, de la que hablamos con ustedes, con la que en general empezamos, ¿verdad?, el análisis. Paralelamente, como ya les dije, existe una interpretación según la cual la raíz de la historia no está en la geopolítica, sino en la competencia dentro de cierto entorno empresarial clandestino. El politólogo Alexei Dubchak, del Instituto de Países de la CEI, propuso una versión sobre un ajuste de cuentas en el negocio criminal alrededor de los centros de llamadas, esquemas fraudulentos y robos. También el criminalista Ignatov, ya lo mencioné antes, considera la versión de que el autor intelectual podría ser alguno de los socios comerciales de Yermolayev. La lógica de esta versión es comprensible. Si se trata de un conflicto entre estructuras clandestinas, entonces les da igual dónde explote, dónde explotará la bomba, en Mónaco o en cualquier lugar. Ellos no tienen ningún freno de carácter político. Pero hay otra versión curiosa, una versión de un conflicto interno entre agencias, el GRU contra el SBU. Eso sí que tuvieron que inventarlo por completo. Las voces opositoras a Zelensky en Ucrania, como Igor Masichuk, Anatoly Shary, promueven la interpretación de que esto es un enfrentamiento de intereses dentro del bloque de seguridad. O bien la inteligencia estaba haciendo trabajos extra, o bien fue entregada intencionalmente por sus competidores. Como detalle que apoya la versión de una ejecución y no de un asesinato espontáneo, se menciona la naturaleza de la herida. Esa también es una versión de las partes interesadas, señores. Debe evaluarse con el mismo escepticismo por parcialidad que las anteriores. Muy bien. Ahora hay otra capa que es fácil pasar por alto, pero sin ella la imagen se distorsiona. Cada versión tiene no solo autoridad, sino también un interés propio. Y estos intereses, por una curiosa coincidencia, son reflejados en la figura de la propia víctima. Yermolayev es una persona que renunció a la ciudadanía ucraniana y está sancionado precisamente por sus vínculos con Rusia, y al mismo tiempo, las voces más fuertes que insisten en que el atentado fue obra del Estado ucraniano pertenecen al lado ruso y prorruso. En esto no hay nada revelador en sí mismo. La parte interesada podría tener toda la razón, pero eso explica el tono. Para el espacio mediático ruso, la historia es un relato ya armado sobre el terrorismo del régimen de Kiev. Antes decían que era como ese mismo régimen nazi, y ahora es el terrorismo del régimen de Kiev. Y se presenta con la máxima certeza ahí donde la prensa occidental deja puntos suspensivos. Precisamente por eso, la misma cadena de hechos, TASS, Vzgliad y como se llama AIF, RU, la leen como una prueba, mientras que CNN y PBS la ven como un conjunto de circunstancias aún no relacionadas. De ahí la respuesta a su pregunta. ¿Por qué algunos periodistas evitan temas incómodos como los negocios en la sombra y Yermolayev? Puede haber varias razones. No todas son siniestras. Hay una razón banal y procesal. Mientras no se presenten cargos, una publicación seria no llamará criminales a personas concretas. De lo contrario, eso sería motivo de una demanda por difamación, no periodismo. Hay una cuestión de reputación. Adoptar la versión que más promueve el bando opuesto en la guerra informativa significa arriesgarse a convertirse en su retransmisor. Y también hay una simple falta de información verificable, donde no hay documentos ni fuentes confirmadas, un autor responsable guarda silencio en lugar de especular.
A la mayoría de los autores en el territorio de la Federación Rusa y Ucrania no se les puede llamar responsables. El silencio en torno al tema es un hecho que vale la pena señalar. Pero por sí solo, esto solo demuestra una cosa, que todavía nadie que esté dispuesto a respaldarlo con su nombre tiene pruebas. Hay varios puntos donde las versiones tropiezan con los hechos, y vale la pena decirlos directamente. En primer lugar, la historia de los hermanos Ryud. En las primeras informaciones apareció el nombre de Evgeny Ryud. Y Radio Svoboda corrigió este punto específicamente. Según dos fuentes independientes, la sospecha recae sobre Vladislav, y no contra su hermano. En segundo lugar, la falta de profesionalismo de quien la colocó no encaja con el nivel del dispositivo. Si la bomba era compleja, a control remoto, entonces la persona fue entrenada apresuradamente. Alguien entrenado apresuradamente, la instaladora, no concuerda con el nivel del propio atentado. Y esto más bien va en contra de la versión de una actividad criminal improvisada a favor de que detrás de la parte técnica había algo mucho más serio y preparado. Pero alguien más preparado no significa necesariamente que sea un Estado. Es decir, no tiene que ser un Estado. Entre estas dos tesis hay todo un tramo de pruebas que aún no se ha examinado. En tercer lugar, el sótano es una cámara de tortura, transferencias de dinero. Ambos hechos están confirmados en los informes occidentales. Ambos apuntan a que a Berezovskaya no solo la eliminaron, sino que antes de eso posiblemente la torturaron tratando de sacarle algo. Pero ¿qué exactamente querían obtener de ella? Y si lo consiguieron, eso ya es una reconstrucción del motivo, no un hecho. Y eso es lo que no sabemos. ¿Alguien de los servicios secretos ucranianos ordenó el atentado? ¿O fueron competidores comerciales? ¿O tal vez estructuras clandestinas? ¿Hubo una orden desde arriba? ¿O fue iniciativa de personas completamente independientes que casualmente, por así decirlo, simplemente trabajan en alguna estructura en la sombra dentro de un aparato de seguridad? ¿Sí? Eso significa la eliminación apresurada de la ejecutora. Cada una de estas interpretaciones ruidosas pertenece a una parte interesada rusa o prorrusa, de corte coordinado y conspirativo, y saca una conclusión sobre el autor intelectual a partir de lo indirecto, del simple hecho de que eliminaron a la testigo. Esto puede resultar ser verdad, pero que sea indirecto no significa que esté probado. La pregunta, que sigue abierta y no necesita ninguna fuente secreta para ser incisiva, suena así. ¿Cómo es posible que tengamos a los ejecutores, el dinero, los cuerpos, las armas en las manos, pero el autor intelectual siga siendo desconocido para todos? ¿Qué significa eso? ¿Quién es ese autor intelectual al que todos miran de frente y no ven o no quieren ver? Pues no los voy a ver, no los voy a ver y ya, haz lo que quieras, no los voy a ver a ti. Por ahora no tenemos una respuesta. Y eso probablemente es lo más interesante de esta historia. Y dígame, ¿usted qué piensa? ¿Quién lo ordenó?